Bienvenidos una vez más a mi canal, su dosis semanal de drama, pasión y secretos desde el corazón de Estambul. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos les apasiona, las relaciones entre los actores de nuestras series favoritas, especialmente cuando la realidad supera la ficción y el drama traspasa la pantalla. Hoy vamos a hablar de amor, desamor, rumores y sí, lágrimas. Porque aunque amemos las historias que vemos en televisión, a veces la vida real nos da giros inesperados y nos deja preguntándonos qué pasó realmente detrás de cámaras. Y por supuesto, no podemos empezar este vídeo sin pedirles el favor más importante: suscríbanse al canal. Si les gustan las series turcas, si quieren estar al tanto de todas las novedades, los chismes jugosos y los análisis profundos, este es su lugar. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que les traeré contenido cada semana que los mantendrá pegados a la pantalla. Ahora sí, vamos al drama. Hoy vamos a enfocarnos en una pareja que acaparó titulares y robó corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química en pantalla era innegable, su relación fuera de cámaras parecía un cuento de hadas, pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente Hande le rompió el corazón a Kerem? ¿Fue un final abrupto o una transición gradual? ¿Y qué papel jugó su serie Sen Kalkam en todo esto? Vamos a analizarlo a fondo, desenterrando detalles que tal vez no conocías y explorando las posibles razones detrás de este desenlace. Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta como se conoce en algunos países, es una comedia romántica que catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional. La serie, llena de enredos, malentendidos y momentos enternecedores, narra la historia de Eda Yldz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. El género es puramente comedia romántica, con toques de drama familiar y ambiciones profesionales. Pero más allá de la trama, la serie se convirtió en un fenómeno global gracias a la autenticidad que transmitían sus protagonistas, una autenticidad que trascendía la pantalla y alimentaba la ilusión de un amor verdadero. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer episodio. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. La forma en que se miraban, la manera en que sus personajes conectaban, no parecía actuación. Los fans lo sentían, lo veían, lo creían. Y efectivamente los rumores no tardaron en confirmarse: Hande y Kerem estaban juntos. Los fans enloquecieron, las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, y parecía que vivíamos en un mundo de cuento de hadas. Viajes románticos, mensajes cariñosos en redes sociales, apariciones públicas tomados de la mano, todo apuntaba a un amor sólido y duradero. Se convirtieron en la pareja del momento, un modelo a seguir para muchos fans que idealizaban su relación. Lo interesante de esta serie es que no solo se basó en la química de los protagonistas, sino también en una trama inteligentemente construida que combinaba el humor con momentos emotivos. La serie exploraba temas como la ambición, el amor verdadero, la familia y la importancia de perseguir los sueños. El personaje de Serkan Bolat, por ejemplo, evolucionó enormemente a lo largo de la serie, pasando de ser un hombre frío y calculador a alguien capaz de mostrar vulnerabilidad y amar incondicionalmente. Eda Yldz, por su parte, representaba la fuerza y la perseverancia, luchando por sus sueños a pesar de los obstáculos. Además, el vestuario y la fotografía eran impecables, lo que contribuyó a crear una atmósfera mágica y cautivadora. La serie invirtió fuertemente en producción, en locaciones espectaculares, en un diseño de vestuario que marcaba tendencia y en una banda sonora que elevaba las emociones de cada escena. Todo esto contribuyó al éxito arrollador de Sen Kalkam. Pero volviendo al tema central, la relación entre Hande y Kerem, muchos se preguntan si la presión mediática que surgió a raíz de su noviazgo no fue un factor determinante en su ruptura. Estar constantemente en el ojo público con millones de fans analizando cada movimiento, puede ser extremadamente agotador y poner a prueba cualquier relación. Cada salida, cada gesto, cada palabra era analizada al milímetro. Los fans creaban expectativas enormes sobre su relación, llegando incluso a presionarlos para que se casaran. Esta presión constante, sumada a las exigencias de sus carreras profesionales, pudo haber sido un factor determinante en su separación. Además, la exposición mediática también implica la aparición de rumores y especulaciones, que pueden generar celos e inseguridades en la pareja.
Otra serie que vale la pena mencionar en relación con este tema es Güneşler, o Hijas del Sol. Aunque Hande Erçel no compartió escena con Kerem Bürsin en esta producción, esta serie fue fundamental en su carrera y la catapultó a la fama. Es una serie dramática juvenil que narra la historia de Güneş, una profesora de literatura que se traslada a Estambul con sus 3 hijas, buscando una nueva vida. Esta serie representó el despegue definitivo de la carrera de Hande. Le permitió demostrar su versatilidad como actriz y conectar con un público más amplio. La serie explora temas como la adolescencia, los secretos familiares y las relaciones complicadas. Hande interpretaba a Selin Yılmaz, una de las hijas de Güneş, un personaje complejo y lleno de matices que le permitió demostrar su talento actoral. Selin era un personaje con una personalidad fuerte y rebelde, pero también con una gran vulnerabilidad. Hande logró transmitir la complejidad de este personaje de una manera convincente, ganándose el reconocimiento de la crítica y del público. Esta serie, aunque no está directamente relacionada con la relación de Hande y Kerem, nos permite entender el contexto en el que Hande se movía profesionalmente y la presión que pudo haber sentido al tener que mantener una imagen pública impecable. Ya desde entonces, Hande era una figura pública muy seguida y cualquier rumor sobre su vida personal se convertía en noticia. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿realmente Hande le rompió el corazón a Kerem? La verdad es que no podemos saberlo con certeza. Solo ellos saben lo que realmente sucedió entre ellos. Es importante recordar que solo ellos dos vivieron la relación y conocen los detalles íntimos de la misma. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible y tratar de entender un poco más sobre lo que pudo haber sucedido. Pero siempre desde el respeto y la objetividad, evitando caer en especulaciones sin fundamento. Después de su ruptura, los rumores sobre las causas de la separación fueron muchos. Algunos decían que Hande se había cansado de la relación, otros que Kerem era demasiado posesivo, y otros que simplemente sus caminos se habían separado. Los fans crearon teorías de todo tipo, alimentadas por la falta de información oficial. Se analizaban sus redes sociales en busca de pistas, se interpretaban sus silencios y se creaban historias basadas en suposiciones. También se especuló mucho sobre el papel de otros actores en la vida de Hande, pero todo esto son solo rumores. Es importante recordar que las relaciones personales son complejas y que las razones de una ruptura pueden ser múltiples y difíciles de entender desde fuera. Lo que sí es cierto es que ambos continuaron con sus carreras profesionales y, al menos en apariencia, mantuvieron una relación cordial. Hande siguió protagonizando series exitosas y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento y belleza la han convertido en una de las figuras más solicitadas de la televisión turca. Kerem también siguió trabajando en diversos proyectos y demostrando su talento como actor. Ambos han demostrado una gran profesionalidad al seguir adelante con sus carreras a pesar de la ruptura. Es importante recordar que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complejas y pueden terminar por muchas razones. A veces simplemente las personas cambian y sus caminos se separan. No siempre hay un culpable ni un corazón roto. A veces simplemente las cosas no funcionan. La vida es un camino lleno de cambios y a veces las relaciones no pueden adaptarse a esos cambios. Y hablando de romances que nos hacen suspirar, no puedo dejar de mencionar Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. Esta comedia romántica cuenta la historia de Hayat, una joven de clase humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se enamora de ella. Esta serie también fue un gran éxito, consolidando a Hande como una estrella de la televisión turca. La serie está llena de situaciones divertidas, enredos y malentendidos, pero también explora temas importantes como la diferencia de clases, la honestidad y la importancia de ser fiel a uno mismo. La química entre Hande y Burak era innegable y la serie fue un gran éxito tanto en Turquía como en el extranjero. Esta serie nos muestra otra faceta de Hande, su capacidad para interpretar personajes femeninos fuertes y decididos, pero también vulnerables y sensibles. Hande ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de adaptarse a diferentes géneros y personajes. Ahora, cambiando un poco de tercio, me gustaría hablar de otra serie turca que, aunque no involucra directamente a Hande o Kerem, sí explora temas similares de amor, desamor y relaciones complejas, Çukur, o El Hoyo.
Es una serie de acción y drama que narra la historia de una familia que controla un peligroso barrio de Estambul. Esta serie es un claro ejemplo de la diversidad de la producción televisiva turca, que abarca desde comedias románticas hasta dramas de acción. Aunque la serie se centra en la lucha por el poder y el crimen organizado, también explora las relaciones personales de los personajes, sus amores, sus traiciones y sus sacrificios. Es una serie intensa y emocionante que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Lo que me interesa destacar de esta serie es cómo muestra las complejidades del amor en situaciones extremas y cómo los personajes luchan por mantener sus relaciones a pesar de las adversidades. Es un contraste interesante con las comedias románticas que hemos estado hablando, pero nos recuerda que el amor, en todas sus formas, siempre está presente en las series turcas. Las series turcas suelen explorar el amor en diferentes contextos, mostrando tanto la felicidad como el dolor que puede generar. En resumen, el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas que, lamentablemente, llegó a su fin. Aunque no podemos saber con certeza qué sucedió, lo importante es recordar que las relaciones son complejas y que a veces las cosas no funcionan. Tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y les deseamos lo mejor en el futuro. Es importante recordar que la vida continúa y que ambos tienen mucho que ofrecer en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes y analizar los dramas, los romances y los secretos que se esconden detrás de cámaras. Espero que este análisis más profundo les haya dado una perspectiva más completa sobre la relación de Hande y Kerem y sobre el mundo de las series turcas en general. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en su ruptura? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.